¿Qué exámenes recomendamos en una consulta de nutrición? Yo creo que es importante que una vez empezamos que es en la consulta de nutrición. Nosotros no vamos a hablar de exámenes que manda el ginecólogo, el endocrino, el médico general, etcétera. Esas son cosas ya más específicas. Vamos a hablar lo que nosotros usamos para definir qué hablamos o qué recomendamos de nutrición, ¿no? Pero espérate, yo tengo un fenómeno y es que en Panamá a veces es un poco difícil conseguir una cita, por ejemplo, en endocrinología. Entonces, si mi paciente tiene una cita con endocrino en un mes y ya espero un mes, yo le voy a decir cuáles son los exámenes que el doctor le va a pedir para que cuando llegue con los exámenes. De lo contrario, pierde otro mes esperando la siguiente cita. Y muchas veces los doctores mandan los exámenes en la cita. Exacto. Y nosotros también, normalmente. Sí, digo, si no conoces al paciente, no puedes saber qué le vas a pedir. No por eso le vas a pedir todos los exámenes. Pero en el caso ese, yo trato de que el paciente ya llegue con los exámenes que yo normalmente el endocrino le pide para que llegue a la cita con el endocrino con los exámenes en mano. Si no, yo siento que como que se pierde un poco la cita. Sí. Y a veces son básicos. Sí. Entonces creo que también tenerlo básico. Entonces yo empezaría por lo básico. Sí. Eti, hay gente que está viendo los videos, está escuchando el canal y no se está suscribiendo ni dándonos 5 estrellas. ¿Qué te parece eso? Oye, si estás aquí, suscríbete, danos 5 estrellas en Spotify, dile a tus amigos para que vengan a vernos. Si este tema te gusta, seguro a ellos también. Entonces yo empezaría por lo básico. Sí. ¿Qué exámenes le mandaríamos a cualquier persona simplemente como un examen rutinario para ver su salud nutricional o metabólica? Porque creo que por ahí podemos empezar. Hay cosas específicas que vamos a ir tocando ya si eres un atleta, si tienes ovarios poliquísticos, si tienes antecedentes familiares de enfermedades del corazón o diabetes, entre otras cosas. Pero ahorita es como que llega un paciente, tal vez no tiene una comorbilidad, una enfermedad, y no tiene un antecedente importante de la familia. Y tiene 30 años, digamos, porque o también es diferente si tiene 55. Claro. ¿Qué le mandarías de rutinarios? Bueno, realmente, probablemente en la primera cita, a menos que el paciente no me diga que se los mande, no se los voy a mandar porque no siento a veces que los necesito. Si no hay ningún factor de riesgo, no veo nada fuera de lo común, no hay ninguna preocupación real. Si el paciente está buscando hacerse exámenes para ver como un pantallazo de su salud, pues le mando lo más básico, ¿no? Una glicemia, un perfil lipídico, si es hombre. A veces también mando hemoglobina glicosilada, si hay historia familiar. Y también depende de la edad. A veces pido insulina en ayuno, transaminasas, hemograma. Son los más básicos. Aquí hablaste de hemograma, perfil lipídico, perfil de azúcar, le llamamos así, que es glicemia, hemoglobina glicosilada e insulina. Vamos a hablar uno por uno. Dale. Vamos a empezar por el perfil lipídico. Okay. Que muchas veces van a ver en la orden, dije perfil lipídico completo. La palabra completa a mí me da mucha risa. Pero al final es eso, es triglicéridos, colesterol HDL, colesterol total y colesterol LDL. Y bueno, VLL, que al final está relacionado con los triglicéridos. Van a ver, y les doy este datito, si hacen triglicéridos totales entre 5, te da VLDL. Entonces realmente está relacionado a eso. Pero digamos que mandamos esos. ¿Por qué los mandamos? Yo los mando es porque en Panamá en verdad hay bastante gente con problemas de triglicéridos y problemas de hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, principalmente el LDL. Eso es lo que yo más veo. Hasta en niños a veces. Sí. Sí, yo también lo veo mucho, pero no es un examen que yo mando rutinariamente. Ok. Muchas veces los pacientes llegan con ese examen listo ya, o muchas veces también les digo, ¿tienes algún examen de sangre por ahí viejito? Como para yo tener un pantallazo de lo que más o menos me estoy afrontando. Y a veces, como decía, sí lo pido porque el paciente quiere saber. O sea, sí se lo mando porque el paciente quiere saber. Ahora, los exámenes del perfil lipídico se hace con 12 horas de ayuno. Y a mí me gusta pedir, por ejemplo, el examen de insulina con 10. Entonces, si yo tengo un paciente enfrente mío que estamos buscando como salud metabólica o ver cómo está su metabolismo y le voy a pedir exámenes de insulina, intento de no pedirle el perfil lipídico porque prefiero que se lo haga con 10 horas en vez de 12. Ok. Antes que pasemos a insulina, que creo que es un tema que podemos meter de una vez apenas esto, yo creo que ya aclaraste que tú no mandas exámenes de una vez. Yo tampoco. No. Realmente lo que yo busco es como que depende. O sea, depende de obviamente otros signos y síntomas que veamos. En el paciente estándar. En el paciente, sí. O sea, ahorita estamos hablando de para todos, sin enfermedad, puede ser una persona joven, sin ninguna otra enfermedad. Exacto. Entonces, para estas personas, yo sí recomiendo muchas veces, si no lo han hecho, en 5 años, por ejemplo. Entonces, sí lo recomiendo. El que busca encuentra. Exacto. Y en Panamá hay problemas de estos factores. Sí. Entonces, triglicéridos, por ejemplo, es uno que
no te voy a mandar en la primera cita, porque ahí ya yo más o menos voy a saber. Porque triglicéridos altos normalmente los asociamos en nutrición a que comes muchos carbohidratos, azúcares, carbohidratos refinados, y eres una persona sedentaria. Entonces, si ya yo veo eso, ya lo estamos corrigiendo en una primera cita, ¿por qué vamos a medirlo? Exacto. Si igual ya la corregiste para la siguiente cita. Es como que estamos midiendo lo que ya estamos corrigiendo, no tiene sentido. Yo lo mando después de que ya hicimos correcciones, podemos tratar de objetivizar, le llamo yo, a la consulta de nutrición. Y estos exámenes van dentro de esa rutina, que al final Ahora, cuestan como 10 o 15 dólares. Yo no sé tú, pero yo tengo muchos pacientes que les encanta ver números. Ok. Yo sería uno de esos. Ajá, entonces la datan, ¿sabes, no? Entonces, muchos les gusta tener porque dicen que lo que no se mide no se puede cambiar. A mí, yo sí pienso que lo que no se mide se puede cambiar, pero es una buena herramienta ver el antes y el después. O sea, te ayuda a darte un feedback positivo de que, ok, lo que estoy haciendo me está funcionando. Así que a veces sí, también depende de la personalidad del paciente. 100%. Digo yo. Igual, en general, en mi opinión, ¿qué buscamos? Triglicéridos, buscamos que esté debajo de 150, idealmente en 100, pero no es un problema si están 130. No. Porque para mí es importante que la gente vea que hay números ideales y hay números de que no estás mal. Ajá. Y es diferente. Sí. Porque seguramente en LDL van a ver, menos de 120 no estás mal. Pero si tú eres una persona que tiene antecedentes cardiovasculares, hipertensión, Factores de riesgo. factores de riesgo, la Asociación Americana de Cardiología recomienda menos de 70. Imagínate. Que muy pocos alcanzan. Pero al final es eso. Hay números ideales. Sí. ¿Y a qué atribuimos? Por ejemplo, HDL yo lo atribuyo más a actividad física, ejercicio físico. Ujú. Normalmente lo subimos con más ejercicio físico. O ya vimos en el episodio de aceite de coco que el aceite de coco puede subir el HDL hasta niveles demasiado altos. Porque sube el colesterol. Exacto. Y lo sube ambos, ¿no? Y el LDL yo lo atribuyo normalmente a consumo de frituras, grasas trans, muchas grasas saturadas. Gente que come muchas carnes. El otro día atendí a un niño de 12 años y le encantaba el Dr. Biter. 12 años. Sí. Wow. Y le encantaba. Yo ahí quedé y dije, wow, por eso hay que meterle al TikTok. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver los exámenes, porque ya los tenía. Y come muchas carnes. Y me los manda y tenía triglicéridos, LDL, colesterol LDL como en 160. O sea que definitivamente ya ese número es que hay algo genético. Ujú. Pero no podemos darnos por vencidos y simplemente decir, eso es genético. No. Porque ya existe un factor nutricional de consumo excesivo que se asocia con mayor nivel de LDL. Claro. Y sí hablamos en el episodio de aceite de coco que el LDL elevado es una causa de enfermedades cardiovasculares. O sea que sí hay una relación directa. Entre más alto el LDL, más riesgo cardiovascular hay. Así es. Entonces, digamos que esos son como mi resumen de esas tres cosas Sí, que está pudieran bien. hacerse. Y recuerden, bueno, L en LDL significa low density y HDL significa high density. ¿Qué quiere decir alta y baja densidad? Bueno, en pocas palabras, mientras más grasa tiene, menos denso es. O sea, imagínense cuando ponen agua y aceite en un vasito y ven que el aceite flota y el agua es porque el aceite flota porque es menos denso que el agua. Entonces, en las lipoproteínas de baja densidad, las low density, las que son las malas, hay más grasa y menos proteína. Acuérdense que el colesterol no puede viajar por la sangre solito porque es grasa y el agua de la sangre y la grasa no se mezclan. Entonces, para que el colesterol pueda viajar por la sangre, necesita ir pegado a una lipoproteína y eso es lo que son los colesteroles LDL y HDL. Entonces, ya yendo a la parte de enfermedad cardiovascular, mientras más grasa tienes, más probable es que se oxide y si se oxida, se convierte en una célula espumosa que se estanca en tus arterias y venas. Y por eso es importante que nosotros lo midamos y sepamos cómo podemos ayudarte a bajar eso. Y si es necesario, a veces, porque esto nos ayuda a nosotros a tomar decisiones de la dietoterapia que te vamos a mandar. ¿Para qué yo te voy a poner a sufrir con algo o a ponerte, quizás quitarte cosas que te gusta mucho comer cuando no es necesaria? A veces tenemos que escoger las batallas y si tú no eres de esas personas que, o sea, tienes problemas con el azúcar, pero quizás no tienes problemas con el colesterol, ¿por qué te voy a hacer la vida más difícil? 100%. Pienso yo. Y al final, creo que lo que acabas de decir es la dietoterapia, que es la terapia nutricional que nosotros mandamos, que es eso de que come más menestras, come más avena, dependiendo de lo que tú veas. Me gusta que lo digas porque el LDL es un factor. Y al final, por eso aquí tenemos para hablar después del síndrome metabólico. Exacto. Porque ahí es donde ves si hay un problema real del metabolismo. Y esto es un factor de los 6 que puedes ver o 5 que puedes ver en el síndrome metabólico. Entonces, no necesariamente eso ya es un tema. Porque sí veo, por ejemplo, atletas
mujeres y hombres físicamente activos, con LDL elevado, pero hacen ejercicio, su insulina está bien, su azúcar en sangre está bien, no tienen problemas de peso, comen ¿Por qué? bastante fibra. No diría que ese es el problema mayor. Ahí es donde, si yo te diría, hey, si tienes más de 45 años, ve a una consulta de cardiología preventiva. Claro. ¿Por qué no? Claro. Si no has ido. No, o sea, pero no es que es una urgencia y que estás súper mal, ¿no? Sí. Pero esas consultas preventivas sí me gusta recomendarlas. Claro. Porque hay que tener chequeos. Es que a veces nosotros los nutricionistas somos los primeros que ven a ese paciente. Digamos que fuera el primer nivel de atención. Muchas veces no van a otro lado hasta que un nutricionista lo ve y dice, ¿sabes qué? Necesitas ir a un endocrino, necesitas ir a un ginecólogo, necesitas ir a un... Y digo, yo me imagino que eso pasa en todas las profesiones médicas, ¿no? Yo he tenido también pacientes que vienen de otra especialidad. Deberías ir a un nutricionista. Y para eso también son las referencias y para eso nos sirven los exámenes. Para identificar la dietoterapia que te vamos a mandar, o sea, prescribirla, si un médico no lo ha prescrito antes, porque no te lo ha visto, o si es necesario usar suplementación en algunos casos. O sea, nos ayuda, nos da pistas para que te podamos ver por fuera, pero también por dentro. Totalmente. Y dirigir la terapia en base a lo que veamos en los exámenes. Sí, igual vamos a recomendar qué hacer en caso de un LDL elevado. Claro. Pero igual podemos referir. Claro. En verdad, para mí es algo esencial. Tiene que ser integral. Sí, y como tú dices, nos refieren también. Por ejemplo, si tienes un doctor, un gastroenterólogo, un cirujano intestinal, ellos muchas veces refieren a nutrición, porque sí, ellos pueden saber la teoría de cómo manejar a estos pacientes a nivel de nutrición, pero el manejo directo y el seguimiento lo damos nosotros. Claro. ¿Cómo estás? ¿En qué semana vas a implementar más fibra? Me desvié, pues, pero es un ejemplo de Sí. la referencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan con colesterol LDL elevado y esa es una razón por la cual vienen a la consulta. Y ahí es donde yo les doy un poco de educación nutricional. Hay muchos factores. Primero hay que hacer ejercicio. Sí. Hay que hacer ejercicio. Ujú. Como tu video viral. Sigan a Eti en TikTok. Tuvo un video viral sobre alimentación de mujeres con menopausia, para que lo vean. Pero bueno, ¿qué puede ayudar a bajar el colesterol LDL? Primero hay que hacer ejercicio. Primero, si ya tienes un factor genético, bueno, ya lo tienes. O sea, que tal vez no va a bajar a niveles ideales, como mencioné, de 70 o 100. Pero lo otro es, en general, son grasas buenas. El consumo de grasas buenas como nueces y semillas, aceite de oliva extra virgen, aguacate, disminuyen la oxidación del LDL. Por ende, disminuyen que no se pegue tanto a las arterias. No, y disminuir el consumo de aceites de Refinados y eso. Ajá, O sea, de de maíz, de soya, etcétera. Que le llaman aceites inflamatorios. Yo tengo, bueno, nos vamos a desviar un poquito, pero yo discrepo un poco cuando dicen estos aceites son inflamatorios. Porque eso no habla de dosis. Y yo pienso que siempre que hablemos de inflamación hay que hablar de dosis. Esos aceites pueden ser inflamatorios si son cocinados a temperaturas elevadas, en frituras, consistentemente. No es que esta granola tiene aceite de girasol y es inflamatorio. Pero tiene omega 6 proinflamatorio, depende, ¿no? Pero por eso, no es porque yo consumí esa granola, me inflamé. No, claro. O sea, a eso me refiero. Si tiene un aceite que en exceso es proinflamatorio, no que es inflamatorio. Exacto. Es diferente, ¿no? Aquí tengo otro que vi mucha evidencia de esto y aquí tengo una mantequilla que la venden en el Riasmit que se llama Benecol, pero no es el Benecol lo que ayuda a bajar el colesterol LDL, sino los estanoles, que se habla mucho de que secuestran el colesterol del intestino y hace que los elimines más en las heces. Por ende, poco a poco va a irse eliminando el colesterol y bajando el colesterol LDL. ¿Por qué uno ve esto y escucha estas cosas? Por ejemplo, grasas buenas, menestras, el Benecol, y uno dice, ¿pero por qué el doctor no me recomendó esto? Y ahí es donde yo les digo, el medicamento es mucho más rápido en actuar, en bajar estos niveles, que estos alimentos. Y hay casos donde es estrictamente necesario. 100%. No hay nada que hacer. O sea, sí, claro, hay mucho que hacer, pero hay veces donde hay que ir rápido. Exacto. Y es toca. que si es urgente, es urgente. Y si hay que hacerlo rápido para disminuir riesgo cuando ya tienes más de 50 años y tienes LDL por más de 20 años y más de 160, Hay que hacerlo. Y no es que tenemos paciencia para meter alimentación, pero adicional hay que acompañarlo de estos alimentos. Claro. Pero esto es un pantallazo. Si quieren ver sobre qué más puede ayudar a disminuir colesterol LDL, chequen nuestro episodio de la dieta mediterránea, que es una de las mejores cosas para mejorar ese perfil lipídico. Vale, entonces pasamos de perfil lipídico a... Azúcar en sangre. Oh my God, ok. Eso es lo que la gente... Bueno, Yo siempre lo digo así, azúcar en sangre, porque si uno empieza con los términos, uno se confunde, ¿no? bueno, quiero decir dos cosas importantes y espero que no se me olvide la segunda porque me voy a... Tú sabes, como uno pierde el hilo. Número 1. Si tengo otro paciente más que llega a mi oficina con exámenes de sangre que se hizo después de haber ido a hacer ejercicio, me va a dar
me va a dar. O sea, el paciente llega sudando con ropa de ejercicio al lugar a sacarse sangre y no le dicen, no se puede. Hacer ejercicio antes de hacerte exámenes de glucosa o de colesterol te sube todo. Todo va a salir alto. Y en parte es porque la hormona del estrés pone, o sea, cuando tú estás haciendo ejercicio, tú necesitas esas sustancias en tu sangre para que viajen por tu sangre y lleguen a tus músculos y obtengas energía. Así que, a diferencia de lo que parece, o sea, no es intuitivo, hacer ejercicio justo antes de irte a hacer exámenes te va a hacer que todo te salga más alto. Sí. Entonces, no vayan. Tienen que ir en ayuno y con, no sé, 12 horas sin haber hecho ejercicio o una buena y sin cantidad. haber comido, que es lo que ya dijiste al inicio. Claro. Y yo agregaría ahí cómo comer la noche antes. Sí. Porque lo del colesterol es bien volátil. sí, o sea, si comes frituras y te comiste un cake en el cumpleaños de quién sabe quién el día anterior, tu glicemia en ayunas también va a salir alterada. Claro. Que si va a salir alterada tanto así como si tienes diabetes, no sé, porque no sé si la tienes, pero sí va a salir alterada. O sea que no me dice nada. Muchas veces me llegan con eso, glicemia en ayunas arriba de 100. Y yo en verdad lo primero que pregunto no es de que, wow, qué preocupación. Yo digo, ¿qué comiste el día antes de hacerte la medicina? Y que no era el cumpleaños de mi tía. Súper volátil. Entonces ya yo ni siquiera le voy a hacer caso. Vas a hacértelo de nuevo. Sí, no, y también con el colesterol. Exacto, sí, 100%. O sea, hay que comer como pajarito, decía un profesor mío en la U. Yo diría no necesariamente, hay que comer normal. Bueno, en mi experiencia, yo tuve el colesterol alto mucho tiempo. Siendo atleta, con muy poca grasa, y sí tuve el colesterol alto mucho tiempo. Y me acuerdo, esto era yo recién graduada de la universidad, estaban a punto de mandarme medicina. Y te estoy hablando que tenía que 25 años y el doctor me dijo que por favor no comiera carne, ni comiera huevo, ni comiera ni carne ni huevo. Creo que eran esas dos cosas 2 días antes y especialmente la noche antes de hacerme el examen. Que así de volátil era. Y bueno, al final no pude realmente concluir si era así o si era no, porque igual me salió alto. Ok. Cuando me lo volví a hacer, pero hubo una gran diferencia. Interesante. Y bueno, realmente, o sea, es bastante lógico, porque esas sustancias viajan por tu sangre hasta que se guardan, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo te dije que se me iba a olvidar la segunda cosa. La primera era lo de eso, no se hagan exámenes de sangre después de haber hecho ejercicio, porque va a salir mal. Y la segunda me acordaré sobre la marcha. Vamos a hablar sobre el azúcar. O sea, al final... Ya me acordé. Dale. Que hay una diferencia muy grande entre rango normal y rango óptimo funcional. ¿Ok? El rango normal, para que lo sepan, es basado en grandes grupos de personas potencialmente sanas. O sea, y por eso es que hay laboratorios que tienen diferentes rangos. O sea que, porque me pasa mucho que el paciente me dice, le digo, ¿y cómo está tu colesterol, azúcar, ácido úrico, presión? Me dice, todo me salió bien. Claro, porque es que en el examen que él vio, que no me trajo, no hay asteriscos ni nada en rojo. O sea, está todo dentro del rango, which is great, porque eso me dice que quizás no hay una enfermedad o no hay un problema que es inminente, que lo arreglemos ya, pero no me habla de prevención, no me habla de si está o no dentro del rango óptimo. Por ejemplo, en el tema del azúcar, el rango normal es hasta 125, pero el rango óptimo es abajo de 100 y tampoco debe estar abajo de 75. O sea que el rango normal difiere un poquito del rango óptimo. O en tiroides, el rango puede ser de 0.25 a 4.25, pero el rango óptimo es entre 1.8 y 3. Entonces, una cosa son los rangos normales, que están basados en grandes poblaciones sanas, y la otra cosa son los rangos óptimos, donde en tema de nutrición nos ayuda a ver prevención, no si hay una enfermedad o no, y nos ayuda, sí, a dirigir la terapia nutricional, y también ver si el paciente va a reaccionar a la dieta con normalidad. Eso es todo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué quieres decir de la glicemia? Bueno, yo creo que los rangos es lo más importante. Buscamos que la glucosa en ayunas esté debajo de 100 como un nivel normal. Ya arriba de 100 puede ser un indicador de resistencia a la insulina, no de diabetes, porque no es lo mismo, sino que la hormona, la insulina, que es, digamos, la llave que abre la puerta a la célula para que entre el azúcar y tengas energía, tiene que estar, buscamos que esté debajo de 100. Y más de 125 o 140 en algunos casos buscamos que, o sea, eso ya indica que puede haber un problema de diabetes. ¿Ves que estoy hablando de que puede ser? Es porque los nutricionistas tampoco estamos para diagnosticar. Exacto. O sea, nosotros no te vamos a dar un diagnóstico de diabetes. Sí te podemos decir que puede haber resistencia a la insulina porque no es un diagnóstico como tal, pero no es que nosotros te vamos a diagnosticar. Seguramente te vamos a referir después de darte igual una terapia nutricional para corregir eso. Pero sí, yo diría que
Lo principal es eso. ¿Cómo llegaste? El ejercicio, la comida de la noche antes y entender que buscas estar debajo de 100. Que Así si es. estás en 75 versus 88, no diría que es gran diferencia. Bueno, hay una cuestión interesante en cuanto a la progresión a la diabetes. Por eso es que por lo menos yo mando el examen de glucosa acompañado del examen de insulina en ayuno. Mira, el examen de glucosa me dice cómo está tu azúcar ya, pero no me dice cuántas unidades de insulina se requirieron para mantenerla ahí. Entonces, muchas veces, cuando la persona ya se hace el examen de glucosa y ya le sale arriba de 100, 120, 115, qué sé yo, probablemente la progresión fue que la persona lograba mantener su glucosa normal y no le llamaba la atención, quizás con más cantidad de insulina de la que normalmente se necesita. Entonces, si nosotros nos adelantamos para prevención, como digo, nos adelantamos a hacer el examen de glucosa en conjunto con la insulina, nosotros podemos realmente evaluar cuánta insulina se necesita para mantener la glucosa en rango. Si es que la glucosa puede estar en rango por mucho tiempo. Con insulina cada vez más alta. Exacto. Y eso con el tiempo también hace que pues haya más... Eso es resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina en forma sencilla? Bueno, a mí me encanta explicarlo así, lo dijiste clarito. Yo siempre digo que el carbohidrato que nosotros nos comemos tiene 3 posibles destinos en el cuerpo. El número 1 es que se utiliza porque estás en movimiento. Bueno, y tú sabes que los glóbulos rojos y nuestro cerebro siempre usa glucosa, así que probablemente esas cantidades que se usan... Glucosa igual a azúcar, ¿no? Ajá. Van a estar en uso constante. Luego de eso, si el movimiento no es suficiente o la demanda no es alta en el momento, la glucosa que queda circulando en tu sangre tiene 2 posibles destinos. 1, se guarda dentro de tu músculo, si cabe, porque hay espacio como glucógeno muscular, y si no cabe ahí, en teoría, se convierte en grasa y se empaca como grasa. ¿Por qué digo en teoría? Porque la persona sin resistencia a la insulina, si hay espacio en su músculo, esa glucosa se va a guardar ahí. Pero si hay una persona con resistencia a la insulina, puede haber espacio en el músculo y la glucosa llega con la insulina y la insulina le toca la puerta al músculo y le dices que, oye, músculo, aquí está la glucosa, ¿puede entrar? Y el músculo le dice que no, porque él es resistente a la insulina. Entonces le dice que no y aquí hay espacio, pero no. Y se convierte en grasa igual. Entonces eso es la resistencia a la insulina, es selectiva. Ojalá fuera en todos los tejidos, pero no. Uno de los tejidos, el que nosotros estamos targeting cuando decimos queremos disminuir la resistencia a la insulina, es que el músculo pueda recibir el carbohidrato adentro de él. Entonces, eso es lo que llega a suceder, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Produce más. Necesitamos más llaves, más babysitters que lleven la glucosa al músculo y toquen la puerta y les pida, ¿puedo entrar? Porque a veces va a decir que sí, a veces va a decir que no. Si no tienes resistencia a la insulina, probablemente solamente tenga que ver con la cantidad que comas. Me explico, si no te excedes de la cantidad, entra al músculo y listo. Y no se convierte en grasa. Pero en casos con resistencia, puedes no estar comiendo de más. Y igual la glucosa se convierte en grasa y se empaca como grasa. Puedes no estar comiendo de más. Me encanta Puedes que no digas, estar comiendo de más. me encanta que digas eso porque ahorita está el mundo de glucose goddess y del tema del azúcar en sangre y se piensa que la única razón por la cual puedes tener diabetes o resistencia a la insulina es por comer un exceso de carbohidratos, cuando no es así. No solamente es por eso. O sea, hay miles de mecanismos. ¿Sabrá Dios cuántos? Sí, hay demasiadas maneras de tener resistencia a la insulina. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tuve una infección pulmonar en octubre, como por 3 semanas. Wow. Sí, estuvo larga y complicada, pero bueno. No fui al hospital ni nada, pero digamos que la tuve. Y yo por curiosidad, porque yo sé que cuando uno tiene una inflamación normalmente, hay resistencia a la insulina. No necesariamente en el músculo, pero hay resistencia a la insulina en general. Y yo tenía una inflamación pulmonar. Yo no estaba comiendo un exceso de carbohidratos. Yo no estaba con exceso de grasa corporal en ese momento. Y yo me hice hemoglobina glicosilada, que al final es el promedio de tu glicemia en sangre de los últimos 3 meses. Y salió elevada, en prediabetes. Wow. Pero eso lo podemos explicar. Eso no significa que yo estaba en prediabetes. Significa que, como tuve tanto tiempo con una inflamación, tuve resistencia a la insulina por mucho tiempo, por ende la concentración de glucosa en sangre, es decir, el azúcar que no se absorbió en la sangre, estuvo alta por mucho tiempo. Circulando por ahí, tocando los tejidos, tocando la hemoglobina y volviéndola pegajosa. O sea que yo le diría a ustedes, si tuviste un resfriado en la última semana, no necesariamente me haría un examen de estos. Claro. O sea que eso es otra cosa adicional a cómo comes. Y eso es como un fun fact, ¿no? Sí. Pero es porque te puedes asustar por algo que no tenía ni Pero sentido. es que eso es, ya que lo dijimos, la hemoglobina glicosilada, nosotros, se mide la hemoglobina porque ese es uno de los tejidos que se llenan, que siguen circulando,
que al estar el azúcar alta en sangre se ponen pegajosos, se glicosila, se llena de azúcar. Esto es un ejemplo y es fácil de medir. Pero realmente, ese es el problema de la diabetes. Si tú tienes azúcar circulando por tu cuerpo en grandes cantidades, no solamente se glicosila la hemoglobina. Todos los tejidos que va tocando la glucosa en exceso lo va dañando y lo va poniendo pegajoso. Y esto es un indicador. Nos dice que algo, o sea, ese es el problema real, que se mantenga alto en sangre y no lo podamos bajar. Entonces, si vemos azúcar en sangre o la salud de tu azúcar en sangre, vimos glicemia en ayunas, eso ya hablamos de cómo es. Junto con la insulina. Vimos hemoglobina glicosilada, que es el promedio del azúcar en sangre de los últimos 3 meses. Así es. Que normalmente queremos que esté debajo de 5.7. Normalmente, por un estado sano. Si estás resfriado con una infección, no recomiendo que te midas eso. Claro. Y eso es una de las cosas rutinarias que yo pudiera mandarle a todo el mundo. Sí. Para ver cómo está su salud a nivel de azúcar En general, en claro. sangre. Entonces, me gusta eso porque también me dice cómo está su alimentación o cómo responde su cuerpo hacia la absorción de carbohidratos en general. Y sí vemos problemas de absorción de carbohidratos bastante en Panamá. Entonces, es algo interesante, es algo esencial en hacerte una primera cita. La glicosilada yo no la mando, pero el de glucosa e insulina muchas veces sí lo mando porque a mí me llegan muchos pacientes que han intentado bajar de peso y no pueden. Entonces, uno de lo principal que yo reviso cuando la persona intenta hacer un plan nutricional contando calorías y no le funciona es porque hay un problema metabólico, generalmente insulina o resistencia a la insulina o un problema de tiroides. Entonces yo sí los mando. ¿Por qué? Porque no te voy a hacer una dieta low carb o para resistencia a la insulina si no te lo tengo que hacer, si no lo vi en el examen. Me da pena, imagínate. Totalmente de acuerdo. Por eso, entonces, digamos, hablamos de glicemia ayunas, hemoglobina glicosilada y viene el tercero, que es insulina. Porque creo que no quiero que lo hablemos así por encima. Okay. O sea, por eso lo mencionaba los otros dos. Insulina es importantísimo. Sí. Y para mí nos dicen más que los otros dos. Pero no todo el mundo tiene que hacerse insulina todo el tiempo. Pero es muy bueno. O sea, yo digo que es muy bueno para monitorear. Y es un problema común. Entonces, ¿sería bueno hacerte un examen de insulina en ayunas si estás escuchando este podcast? Bueno, si eres una persona que de repente, de la nada, comiendo lo mismo que siempre, ejercitándote lo mismo de siempre, de repente y de la nada empiezas a sentir que estás subiendo de peso sin control, algo raro pasó, ¿no? Podría ser resistencia a la insulina, te podría mandar el examen de insulina, en ese caso. Si eres una persona que quiere un pantallazo un poco más profundo de tu salud y puedes pagar sin seguro, sin una receta médica ese examen, yo me lo haría, porque yo quiero salir de la duda de una vez. No me gusta a veces, cuando el paciente ya vino a verme, ya está invested, ¿sabes? No quiere que yo le dé la información a cuentagotas, prefiere que yo le diga todo lo que necesito, ¿no? Y en la mayoría de los casos, cuando es gente que ha intentado antes y no lo ha logrado, me ha reportado el beneficio casi siempre. ¿Que ha intentado qué? Que ha intentado perder peso, por ejemplo, y no puede. Casi siempre me sale algo en la insulina, casi siempre me sale, para que sepan, el rango normal de insulina es hasta 25, pero el rango óptimo es abajo de 10. Entonces, muchos exámenes lo dicen, no todos los laboratorios no todos lo dicen. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿se acuerdan que les dije que la insulina alta hace que acumules más grasa, que no sé qué, porque es que se queda circulando y no se puede quedar circulando el azúcar? Entonces el cuerpo la guarda, ese mecanismo de guardar el azúcar que circula en forma de grasa, es un mecanismo que nos ayuda a que eso no se quede circulando dañando los tejidos. Es importante tener ese mecanismo. Pero si yo necesito demasiada insulina y mi insulina está crónicamente elevada, voy a estar crónicamente en fat storage. O sea, la insulina es una hormona que manda dos grandes mensajes por el cuerpo. Son mensajeros las hormonas. Y los dos grandes mensajes son: acumula grasa y no la quemes. Entonces, es como si estás remando tu metabolismo en nuestra contra. Estás haciendo lo que tienes que hacer, estás comiendo como debes comer, estás haciendo el ejercicio y te estás frustrando porque no estás logrando resultados. Entonces, yo digo que sería bueno que lo veas en número, que yo pueda decirte, ¿sabes qué? Esta insulina la podemos manejar con dieta, o ¿sabes qué? Esta insulina vas a tener que ir a un endocrino. Sí, es que hay muchas razones por las cuales puede haber resistencia a la insulina. Claro. Por Y ejemplo, bueno, una razón básica, que es el tema del exceso de grasa corporal, ya que viene antes de tener insulina elevada. Porque puede pasar de las ambas vías, ¿no? Que tener insulina elevada te causó ganancia de grasa corporal, o que el exceso de comida hizo que tuvieras exceso de grasa Claro. corporal, y el exceso de grasa corporal causa resistencia a la insulina. Ojo, causa. Por eso yo
contrasto se dice en inglés. Discrepo mucho con el tema de los videos que están diciendo que los carbohidratos todos son malos. Ujú. Porque dicen, los carbohidratos te suben la insulina y lo que te sube la insulina es malo. Y yo digo como que el problema de diabetes hoy en día, normalmente, o de mucha resistencia a la insulina, no viene solamente por comer un exceso de carbohidratos. O no viene solamente por tener un exceso de grasa corporal. O sea, hay muchos factores. No podemos simplemente decir que porque la insulina se sube con los carbohidratos, el carbohidrato causó la resistencia a la insulina. Claro. El carbohidrato no es el problema es que lo comiste y es energía rápida y no la usas. Totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, ¿no? La predisposición genética, porque se tienen que alinearse los planetas. O un tema que tú eres mega pro, síndrome de ovarios poliquísticos. Que hay mujeres que le afecta el tema de la glucosa en sangre. No a todas las que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Porque también se cree que ven recomendaciones en TikTok de suplementos que pueden ayudar con hemoglobina glicosilada, con azúcar en sangre, en síndrome de ovarios poliquísticos y una vez lo toman, cuando no necesariamente por tener ovario poliquístico vas a tener problemas de azúcar. Claro, porque está el ovario poliquístico y está el síndrome. Y el síndrome de ovarios poliquísticos es básicamente síndrome metabólico, pero como tienes ovarios, se llama síndrome de ovario poliquístico. A los hombres se les llama síndrome metabólico. Hay mujeres que tienen síndrome metabólico y no le ha afectado a los ovarios, entonces se llama síndrome metabólico. Pero los criterios de inclusión son los mismos. Solo que, bueno, hay mujeres que sí desarrollan quistes en los ovarios sin tener el síndrome. Y, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis subclínica que cursa con quistes en los ovarios y no necesariamente la persona tiene síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, nosotros no podemos, como tú dijiste, yo no soy ginecóloga ni endocrino. Entonces, yo puedo, en base a los exámenes que mando, identificar si puede haber un problema metabólico y derivarte al médico que le corresponde esa especialidad, ¿no? Pero igual me gusta que podemos como trabajar desde el primer nivel de atención. La persona me buscó para obtener ayuda y si es una persona que quiere en verdad buscar, yo tengo que hacer el trabajo completo y ayudarle a encontrar a cuál médico seguir su proceso, puedes ¿no? tener ovario poliquístico que no te cause resistencia a la insulina, pero puedes tener resistencia a la insulina al mismo tiempo. Claro que sí. O sea que no necesariamente una y la otra siempre van juntas, pero pueden estar al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Y creo que tú tienes una guía o un plan estandarizado de alimentación para síndrome de ovario poliquístico Sí. para empezar. Sí. Porque, ojo, eso es para empezar. Sí. Porque si te ven a ti, tú puedes hasta ver otras cosas que no vieron simplemente sabiendo que tienen ovario poliquístico. Así es. Es un protocolo estándar. Ok. Digamos, que le sirve a la mayoría, pero no necesariamente le va a servir a todo el mundo. Ok. ¿Lo recomendarías como para empezar si no hay el nutricionista y tiene ovario poliquístico? Claro que sí. Porque, a ver, nunca está mal seguir esas recomendaciones. O sea, siempre está bien comer bien. Siempre está bien hacer ejercicio. Siempre está bien, ¿me entiendes? Como que ahí yo también te pongo cuáles son los exámenes que sería bueno que te hagas y te pongo si te sale esto más o menos así, deberías ir a un endocrino y así pues. Wow. Sí, o sea, es bastante básico, no tiene tantas páginas, pero tiene un plan, tiene 2 planes nutricionales estandarizados adentro, sí. Me encanta. O sea que si no has ido al nutricionista y quieres empezar por algún lado y estás escuchando este podcast, en vez de escucharlo, ve y compra esa guía. Porque en verdad es una buena manera. O sea, lo que yo digo es como que te da orden. Sí. Si tú solo escuchas este podcast y después buscas en internet, en ChatGPT, cómo comer para ovario poliquístico, no necesariamente te va a dar lo que tú estás dando, que es cómo comer diariamente, claro, y qué medir. Cuidado, te infoxicas. Bueno. Exacto. Infoxicarte. Episodio número 2. Creo que era. No, 3. Bueno. Pero bueno, insulina en ayunas es un tema espectacular, un tema súper amplio por las causas que pueden causar resistencia a la insulina y las maneras de tratarlo. Y sabemos que es algo que les gustaría escuchar a muchos, mucho más profundo. A mí me encantaría que pudiéramos hacerlo con un endocrino especialista en ese tema para que nos cuente hasta las experiencias que viven. Claro. Pero en general, creo que aquí hablamos de ovario poliquístico y hablamos general. Yo quiero echar un cuento de lo que hablamos hace como un par de semanas y a mí me encantó, que es que yo te decía, hey, tengo un porcentaje de grasa que me gustaría bajar más. Y el DEXA, me hice un DEXA, que es un examen hiper preciso, que te mide en 3D tu cuerpo, que he traumado. Porque sale mucho más porcentaje de grasa que lo que me sale en el InBody, porque es mucho más preciso. Ajá. No significa que porque esté en ese porcentaje me va a traumar. Y tú me dijiste, te has medido la insulina. O sea que creo que eso me gustó porque te dice, si eres una persona que tal vez tiene más grasa a nivel abdominal y has intentado bajarla y no has podido, medirte la insulina sería una muy buena idea. Claro. Y eso fue lo que tú me recomendaste y yo fui al día siguiente a hacerme la insulina. Para que vean, yo no me voy a medir insulina como en 5 años.
Y ella me dijo, mídetelo. Yo fui al día ¿Y siguiente. te salió bien? Me salió en 4. Ah, súper. Súper bien. O sea Pero que... acababas de hacer ejercicio en menos de 24 horas. No, Ah, no, bueno. no. O sea, no. Tenía... No. Good, Y good, seguí good. todas las recomendaciones. El tema es que yo creo que no había sido tan consistente con el ejercicio como lo he llevado siendo. Entonces yo creo que mi ganancia de grasa a nivel abdominal ha sido más porque ha ido poco a poco a través del tiempo. Puede ser. Ujú. Y yo no es que estoy midiendo mi comida, pero ahora sigo sin medirla. O sea, sé más o menos cuánto comer, pero ahora entreno mucho más. Claro, O sea, y hay que decirlo, el ejercicio regula la insulina. Así, o sea, sí. Y el ejercicio de fuerza también, porque te da más masa muscular. Y la masa muscular te ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, la absorción. claro. Bueno, ¿y se acuerdan que les estaba hablando de que la insulina lleva la glucosa al músculo? Bueno, adivinen qué, durante y después del ejercicio, inmediatamente después, no se usa insulina, el músculo es no insulino dependiente. Básicamente la llave no se necesita porque la puerta está abierta. O sea, si tienes algún momento del día para procesar bien tus carbohidratos, es durante e inmediatamente después del ejercicio. Y bueno, antes también, si comes algo que eleva la insulina, Y la vas a usar de una vez, ¿no? y la vas a usar de una vez, la insulina disminuye con el ejercicio. Me encanta que digas eso, porque sí, el ejercicio, muchas veces mandamos geles, Ajá. cosas que son azúcar La pura. gente le da miedo. O hasta gomitas, de que no voy a engordar. Y dije, no, vas a absorber ese azúcar sin necesidad de Directo, insulina. ajá. Por eso los atletas se meten geles, se meten miel de abeja, se meten gomitas, se meten dextrosa o glucosa pura. Esa glucosa va expedita al músculo. El cerebro es el tejido. Bueno, el cerebro y creo que los glóbulos rojos son tejidos no insulinodependientes. Nuestros músculos necesitan un transportador. Y ese transportador no se necesita cuando entrenas. O sea, el ejercicio es el elixir de la vida, gente. Tienen que moverse porque de verdad que no es para decir, pueden comer más. No, es que la pirámide nutricional estándar está basada en gente que se mueve. Por eso es que los carbohidratos están en la base. Entonces, si nosotros queremos obtener de verdad una dieta balanceada, con toda la bondad de toda la pirámide, necesitamos movernos para poder procesarla bien. Hay que entrenar, señores, Así es. hay que entrenar. Y mira, y eso que dijimos que este episodio iba a ser rapidito y que era sencillo. Y solo hemos hablado 20 minutos sobre glicemia, hemoglobina glicosilada y insulina, que son Así súper es. importantes. Por eso yo digo que me encantaría tener un invitado en el futuro donde podamos expandir y hasta nosotros proponer nuestras dudas. Claro. Entonces, pasando ese tema, tenemos más cosas dependiendo de la persona, ¿no? Yo tengo algunos en general que yo ya lo he hablado antes y me van a escuchar toda la vida hablando de esto porque soy súper fanático de esta vitamina por lo fácil que es corregir. Ya tú sabes cuál es. Vitamina D. O sea, la vitamina D, tras que ayuda en 1000 cosas, es demasiado fácil de corregirlo y mucha gente no lo tiene. Así es. Entonces, hablamos de colesterol y la vitamina D se produce a partir del colesterol. Cuando el colesterol de nuestra piel se expone a los rayos ultravioleta del sol, produce más vitamina D. Si tú no tienes luz solar, yo por ejemplo en mi clínica no tengo luz solar. O sea que seguramente mis niveles de vitamina D van a estar bajos y hace 6 meses los medí y estaban en 27. Imagínate. O sea, para mí eso es que... Digo, el mío no está mucho más alto que eso tampoco. Pero El rango saludable es más de 30. sí, yo sé, pero igual 27 para mí es como que... Ay, creo que falta más. Me encanta, me encanta. Es que la demanda de hoy día es mucho mayor. Es que, exacto. Normalmente yo digo, niveles adecuados no son 30, niveles adecuados son 50. Y la vez pasada mencionaste de 70 a 80, ¿en qué caso? En autoinmunidad y piden 80 para cardiovascular. Imagínate. Hay que tomar vitamina D preventivamente y mídetela, en verdad, mídetela. Eso es uno que yo mando. Oye, yo he atendido triatlonistas que entrenan bajo el sol, seguramente tú también, con deficiencia, porque es que, de vuelta, se tienen que alinear los planetas para que tú hagas vitamina D. No es solamente, tengo colesterol, no es solamente, tomé sol. No, señor. Necesitas y que todas las enzimas, los cofactores, los minerales, las vitaminas, para hacer un poquitito de vitamina D, que para el colmo, tu cuerpo demanda más de lo que produce. Porque en el mundo de hoy demanda más de lo que produce. Y zapatero a su zapato. Muchas veces escucho, no diría que otros nutricionistas, pero personas de salud dicen que toma sol. Yo no soy dermatólogo. Yo no voy a recomendarte sol como No, yo tampoco. herramienta para subir la vitamina D. Y tengo atletas que entrenan 3-4 horas al día en el sol sin protector solar y tienen deficiencia de vitamina D. Digo la aclaración del protector solar porque el protector solar inhibe la absorción de vitamina D. O sea que si eres una mujer, Bueno, yo por lo ejemplo, busqué, 92.5%. ¡Wow! O sea, te la inhiben un 92.5%, por favor. Mi mamá tenía deficiencia de insulina. De vitamina D. Deficiencia de vitamina D.
Y ella se pone protector solar todos los días. Y yo le dije, bueno, suplementate con 5.000 unidades al día con la comida. Y se la mete en todos los días en su desayuno. Súper. Después de 2 años, ya la tiene perfecta. Claro. Y sigue suplementando para mantenerla. Entonces, sí es posible tener niveles adecuados y es tan fácil como una pastillita que en verdad es mínima. Sí, así es. Es mínima. Entonces, es algo básico. Te haces ese examen que cuesta $30, en algunos laboratorios hasta $70. Y ahí corriges. Entonces, eso es uno básico que pudiera mandar a quien sea. Niños o hasta adultos mayores. Tengo el otro que mando, no necesariamente a todo el mundo, pero me parece importante, que es la ferritina, que es el tema del hierro. Esta es la proteína que almacena o secuestra al hierro que normalmente está en el hígado. O sea que me gusta esto porque puede haber deficiencia de hierro por infecciones o por falta de esto en la alimentación que normalmente pasa, por ejemplo, en vegetarianos. No diría que veo tanto esto. ¿Pero mides la ferritina solita o metes ahí hierro, sérico, transferrina? Normalmente mido esto para que me diga cómo va. Ah, No necesariamente solo mando los 3. ¿Manda los 3 siempre? No. Yo mando, pero esto no lo mando a todo el mundo, como te digo. Por ejemplo, ¿en quién mando esto? Tengo atletas, mujeres, que están recién entrando a menstruar. O sea, que ya están teniendo más pérdidas de hierro. A ellas se los puedo mandar. Tengo atletas adolescentes que tal vez no tienen tan buena alimentación. O sea ¿Se que los mandas cuando tienen la menstruación o cuando no la tienen? ¿Cuándo se los mandas el examen? Porque cambia. O sea, el hemograma, por ejemplo. Si tú le mandas el hemograma a una mujer con la regla, le va a salir totalmente diferente. Por ejemplo, la hemoglobina y eso, que cuando no la tiene. ¿Y la ferritina también? No sé. Por eso pregunto. No estoy seguro ahora que lo dices. No Porque al tengo final idea. esto es cómo está circulando el hierro. O sea, que La no... transferrina, el transporte, y la ferritina, el almacén. Y entonces, porcentaje de saturación, que me imagino yo que es lo que puede disminuir, es cuánto hierro hay en esa transferrina. Yo la verdad no sé. Yo lo que he tratado es de saber leerlo si me lo traen. Porque realmente a mí no me gusta mandar hierro. Yo Como mando suplemento, hierro. ¿te Ajá, refieres? yo lo mando si yo veo que es necesario. Y generalmente las personas que traen esta batería de exámenes han ido a un hematólogo por alguna 100%, razón. 100%. Ajá. Así que el hematólogo ya se lo habrá mandado. Sí, o refiero. Pero sí veo atletas adolescentes, no necesariamente mujeres, hombres también, que no comen menestras, no comen tantas carnes, no quieren comer hígado, que es súper rico Ahí en se lo hierro. mandas. Ahí se lo mando porque ya vi una deficiencia en su alimentación. Y Hay que averiguar yo eso de- refiero, ahí sí. refiero. O sea, si me sale bajo, refiero. Que en este caso, si son adolescentes, tal vez al pediatra. Y que ahí vean, porque si no hay al pediatra en 1 o 2 años, pues hay que ir, ¿no? Sí, las niñas a veces no van más. No quieren ir. Eso es complicado. Sí, 100%. Ok, ¿Qué más? eso no necesariamente para todo el mundo. Tengo otro básico que tampoco mando para todo el mundo, pero en vegetariano siempre lo mando, que es B12. Ajá. Porque al final ellos no comen ningún alimento que tenga B12. Y si comen huevo, el huevo puede tener un 9% de biodisponibilidad, o sea, de absorción Imagínate, nada. de la B12, o sea, que casi nada. Entonces eso se lo mando, lo ves bajo, suplementas también. Eso no es tan específico así. Pero es bueno saber el estatus. Sí. En adultos mayores también, Sí. para ver cómo están, porque suelen tener peor absorción de vitamina B12, porque el factor intrínseco del estómago está afectado, Eso te que es iba a donde decir. donde se absorbe la B12. Que la gente que tiene acidez o que le han mandado antiácidos, etcétera. Lo bueno de la suplementación en ese caso es que no necesita factor intrínseco, no necesita ser activado. O sea, la vitamina B12 suplementada ya está digamos que está disponible. A menos que, sea una persona que no pueda metilar sus vitaminas, que eso ya es más complejo, ¿no? Claro. Ok, ¿qué más? Nada, yo tengo acá el perfil tiroideo completo. El perfil tiroideo completo es yo tengo 2 grandes exámenes que siempre mando cuando yo tengo una persona que está challenged metabólicamente hablando, algo está pasando, O sea, no que le sabemos cuesta qué bajar es. y eso. Ajá. Entonces son los de insulina y glucosa y el perfil tiroideo completo. Y en el perfil tiroideo completo, yo de vuelta no soy endocrino, pero yo sé que esta persona, yo se lo voy a mandar y en base a los resultados yo le voy a decir si va al endocrino o no, si en verdad necesita hacerlo. De hecho, muchas veces le digo, y es que sabes que ve sacando la cita desde ya, porque no tienen cupo muy seguido, cualquier cosa, si no la necesitas, la cancelas. Porque así vamos adelantando, pues. La persona también se siente como más taken care of, como estamos haciendo lo que hay que hacer. Entonces, la TSH, o la hormona estimulante de la tiroides, la T3 libre, la T4 libre,
dos anticuerpos que no se mandan normalmente cuando se está buscando el hipotiroidismo y punto, sino que la mandamos cuando estamos buscando si se va a desarrollar la tiroiditis autoinmune, que se le llama, los anticuerpos TPO, las antitiroglobullinas y muchas veces prolactina, porque también se desbalancea cuando hay problemas de tiroides. Entonces, en estos exámenes, como decía, la TSH es un examen que está normal entre 4 y 5.25, pero en teoría el rango óptimo es entre 1.8 y 3. Ahora, eso lo verá el endocrino. Sí, cuando digo rango óptimo, quiere decir que a las personas les va mejor con sus planes nutricionales cuando están entre 1.8 y 3. No quiere decir que hay una enfermedad si estás en 3.05. Y tampoco es la posición del nutricionista diagnosticar nada de eso. Entonces, en el momento en que yo tengo una paciente que tiene en la clínica, o sea, no está logrando los objetivos, haciendo todo como debe hacerlo, y tengo un examen de TSH fuera del rango óptimo, yo le voy a decir, me gustaría que vayas a un endocrino para ver cuál es la opinión de ese endocrino, de si esta persona, porque lo he hecho varias veces, y te puedo decir que he podido mandar a dos mujeres con números muy similares, diferentes, al mismo endocrino, y a veces se le manda la levotiroxina y a veces no. Entonces, supongo yo que tiene que ver con la clínica o lo que ve el endocrino en ese caso en particular, si él manda la medicación o no la manda. Y eso lo hace el endocrino. La verdad, es bien complejo, de vuelta. Igual, si la persona usa pastillas anticonceptivas, por ejemplo, pueden haber números fuera de rango y eso no lo manejo yo, eso lo maneja el endocrino. Cuando es anticuerpos TPO y antitiroglobullinas, y la razón por la cual lo mando es porque la dieta cambia, el tratamiento médico es el mismo. Si la persona tiene una tiroiditis de cualquier tipo y la TSH se salió de rango, probablemente le van a dar levotiroxina en diferentes dosis dependiendo de la persona. Y la dieta sí cambia entre un tipo de tiroiditis y otra. Hay 6 tipos de hipotiroidismo y como 22 subtipos, imagínate. Entonces, en el que más cambia es cuando hay anticuerpos. Cuando hay anticuerpos implica que el mecanismo a través del cual la persona desarrolló este hipotiroidismo es autoinmune. Y hay un protocolo que se llama el protocolo de autoinmunidad, que es una dieta diferente a las demás, que ayudan a ir a la raíz del problema. Entonces, ya el tratamiento médico del hipotiroidismo trasciende a la dieta. No es lo mismo que si la persona solamente tiene un hipotiroidismo primario, que se controla con levotiroxina y ya, la dieta puede seguir siendo la misma. Pero eso es relevante para el nutricionista. Porque si ya tú has intentado cosas y no ha dado resultado, probablemente estás comiendo algo que tu cuerpo no tolera, o en muchos casos, si tú comes algo que a tu cuerpo no le hace bien, o que no tolera, o que no procesa, o lo que sea, o que lo estresa más, entonces todo el metabolismo cambia. Y tú puedes estarte matando de hambre comiendo las cosas equivocadas y no va a dar resultado. Entonces, una persona ha intentado todo. Dice, yo he intentado todo y no bajo. ¿Qué exámenes de tiroides le mandarías? Esos que mencioné. TSH, T3, T4, anticuerpos TPO, antitiroglobulinas y prolactina. Antitiroglobulinas y prolactina. Ok. Sí. A veces sale de todo negativo y obviamente no es lo único que estás mandando. Yo estoy hablando, o sea, estamos aquí hablando de estos exámenes. Claro. Obviamente ya le habrás mandado insulina y cosas que ya hablamos. Ajá. Generalmente cuando yo lo detecto, mando esos en conjunto con glicemia e insulina. Hay veces que vienen y me dicen, no sé si tengo ovarios poliquísticos, entonces ya ahí ya se complica la cosa y tengo que mandarte al ginecólogo también, ¿no? Mencionaste Hashimoto. ¿Qué tan frecuente ves eso en la consulta? Bueno, yo la semana pasada de 7 pacientes, 4 tenían Hashimoto, o sea... Tiroiditis de Hashimoto. Ajá. ¿Qué terapia nutricional en general? Obviamente no es para que una persona que lo tenga lo actúe, porque para mí sí debe tener un seguimiento específico contigo, pero... Bueno, lo más importante que sepas es que la comida no te lo ocasionó ni te lo va a quitar. O sea, con estas cosas nosotros lo que logramos es que tú tengas tu tiroiditis sin crisis, ¿sabes? Como que no entres en crisis y pues alejarte de la crisis. Porque hay muchas cosas de la vida que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, no sé, si eres una persona que trabaja turnos, no lo vas a poder cambiar. O sea, como en la vida hay tantas cosas que le generan estrés a tu cuerpo que no podemos cambiar, entonces intentamos controlar las que sí podemos, y una de esas es la dieta. Entonces, generalmente el protocolo de alimentario de Hashimoto hay 3 niveles. El más básico quita el gluten, disminuye mucho los lácteos, quita las solanáceas o los nightshades, que son pimentones, berenjenas, y dentro de pimentones está la pimienta roja, la verde, la cayena, la paprika, el curry,
Y la ashwagandha, que está súper de moda, que es un nightshade, que también se quita en tiroiditis autoinmune. Se manda mucho en hipotiroidismo primario, pero no se debe mandar en hipotiroidismo autoinmune. Entonces, lo digo porque lo mandan mucho, está súper de moda. Entonces, nada, eso, es una dieta que probablemente disminuyéndole estas comidas que inflaman un poco más que las demás, pues la persona logre desestresar un poquito su cuerpo y reaccionar con un poquito más de normalidad a la dieta. Muchas veces cuando sale, yo nunca los mando, pero cuando sale los anticuerpos positivos, las personas pueden llegar a tener colon irritable, SIBO, transaminasas elevadas, algunas le llegan a quitar la vesícula. O sea, son comorbilidades de estas, de la tiroiditis o de otras condiciones autoinmunes. Y por eso es que a mí me interesa, porque primero, cuando yo empecé a averiguar de eso era porque dije, o sea, mi ego, hello, como a mi paciente no le va a funcionar lo que yo le voy a mandar. Y por eso fue que empecé a averiguar y me di cuenta de que esta es una situación que se repite y la puedes encontrar en libros. O sea, las personas que tienen estas tendencias o estas, como le llamamos inmunosenescencia, que antes sucedía solo en la vejez, que lo estamos obteniendo antes, hoy día, porque el mundo en el que vivimos es un poquito más tóxico, vamos a decir. Mi paciente viene para bajar de peso la mayoría del tiempo, pero podemos prevenir al mismo tiempo. Entonces, es importante que sepamos que si le voy a quitar el gluten, yo tengo una razón, no es porque yo quiero. Y no es que el gluten lo causó, como Ajá, dijiste. exacto. No, quitarlo te puede ayudar a alejarte de una crisis, pero no es la raíz no es lo que te lo ocasionó. Es impresionante lo específico que es esto. Sí. O sea, te lo digo porque yo no atiendo este tipo de casos y a mí me estás volando la cabeza ahorita mismo contando, o sea, lo específico que es esto. Yo obviamente tengo otros casos específicos distintos, intestinales y diferentes, pero es increíble. Sí. Yo he leído sobre el yodo. Ajá. El yodo... Polarizante. Ok. No es seguro eso. Yo no estoy 100% segura porque... O sea, pero bueno, el yodo en tiroiditis Hashimoto normalmente es recomendado evitarlo. depende de quién leas. No, por eso. O sea, a lo que ves es que eso es lo que he leído. Ajá. Cuéntame sobre eso. Bueno, es que... Porque no se consigue sal sin yodo aquí. Hay gente que la consigue, yo no sé cómo, dicen. Porque el proceso de yodación es bien rápido. Pero cuéntame más. Bueno, de lo que he leído, y hay doctores que recomiendan una cosa y hay otros que no, porque el yodo es importante para la producción de hormonas tiroideas. Pero lo que yo leí, el mecanismo de acción a través del cual nosotros debemos evitar, o sea, se supone que la paciente con Hashimoto debe evitar el yodo, es porque el yodo en desbalance con el selenio es tóxico para las tiroides. Te estoy diciendo las palabras de lo que leí. Ok. No sé qué significará tóxico para las tiroides en este caso. Acuérdate que el selenio actúa como antioxidante para las tiroides, para uno de los enzimas tiroideas, si no me equivoco. Y es el desbalance el problema. Es como decir omega 3 para omega 6. Asimismo, buscamos un balance ahí para que sea antiinflamatorio. Bueno, lo mismo acá. Buscamos que el balance entre yodo y selenio sea bueno. Y adivina qué, consumir selenio es súper complicado. Te dije, creo que en los mariscos, las nueces del Brasil, las dosis requeridas son de 60 microgramos, o sea, mínimas, pero es difícil de conseguir. Y en Panamá la sal tiene yodo. O sea, seguramente estamos consumiendo mucho más yodo y el problema es que no tenemos la posibilidad de escoger. Si yo tengo Hashimoto y yo quiero evitar el yodo, no puedo. Y eso es un problema. Yo digo que eso en Panamá debe cambiar. Eso es importante que la sal fue yodada en el momento en que necesitaba ser yodada, pero yo creo que deben considerar vender una sal sin yodo en Panamá. Wow. Como tú dices, polarizante. Porque eso sí solucionó muchos problemas cuando se hizo, ¿no? Claro. Y probablemente en provincias centrales todavía, si lo quitas, regresa. No tengo duda alguna. Claro. Yo no digo que se deje de yodar. Yo digo que esté disponible en farmacias una sal sin yodo. Si es necesario que alguien te la recete y la puedas comprar. Digo, y sí hemos visto que en sal del Himalaya, sí ha habido estudios en otros países, que la gente cambia de sal yodada a sal del Himalaya y ese consumo de una sal sin yodo les afecta a largo plazo y disminuye sus niveles de yodo en sangre. Cosa que es positivo en Hashimoto. Pero eso, como tú dices, no necesariamente. O sea, puede ser positivo, puede que no. Depende, es que yo creo que acuérdate que mira, la comunidad científica se enfoca mucho, pienso yo, se enfoca mucho en enfermedades que te van a matar. ¿Sabes? Como que queremos arreglar esta enfermedad que si no la arreglamos, la gente se muere. Hashimoto es una enfermedad, con mucho respeto, que te resta mucha calidad de vida, pero la comunidad científica no siente que te va a matar. Entonces, ahora es que están saliendo los protocolos, se está estudiando más porque estamos enfocados en que la gente viva más tiempo, pero feliz. ¿Ves? ¿Cómo?
Entonces, nada, todavía no hemos llegado allá donde yo te puedo decir con seguridad, necesitamos quitar el yodo de la sal. No puedo. Claro. O sea, no estás segura. No. Wow, me encanta. O sea, bueno, creo que ovario poliquístico y este tema de tiroides son temas muy profundos. Sí. Y muy específicos. Yo estoy impresionado Sí. de lo específico que es este tema de Y yo tiroides. sé la punta del iceberg, Por estoy eso, segura. Y yo soy nutricionista y he leído. Ajá. O sea, porque yo no trabajo con esos casos. Pero yo he leído el tema y en teoría no estoy tan desubicado. Ajá. Y tú me acabas de volar la cabeza. Imagínate, yo me vuelo la cabeza cada vez que leo algo. ¡Wow! Porque sé la punta del iceberg seguramente, estoy segura. Increíble todo este tema de tiroides. De verdad que me ha volado la cabeza. A mí me gustaría tocar este otro tema que creo que es súper importante. Ya hablamos de lo que yo creo que es lo más importante para casi todo el mundo. Y hablamos específicamente de ovario poliquístico y de tiroides. Pero el síndrome metabólico en exámenes me llama mucho la atención. Porque no solamente es mandar estos exámenes y punto, sino es también controlar el peso. Se habla de que una circunferencia abdominal de mujeres sea de más de 88 centímetros o en hombres más de 102 centímetros. Ya es un criterio para diagnosticar síndrome metabólico. Necesitas 3. Tener triglicéridos elevados, tener colesterol bueno, HDL bajo, por ende. Ahí estamos hablando de exceso de peso, consumo de carbohidratos a través de triglicéridos altos, HDL bajo, seguramente poco ejercicio, presión arterial elevada, hipertensión, y también hablamos de problemas en la glicemia, en más de 100. O sea que, digamos que una persona que tiene síndrome metabólico lo diagnosticas, yo le agregaría adicional la insulina en ayunas. Sí, pero eso yo creo que no sé, cuando se hizo los criterios de inclusión no lo pusieron, no se estilaba. Yo creo que ya estos criterios te indican. Es que acuérdate que Una están hechos. resistencia a la No, insulina. seguro. Entonces, O sea, ¿para no qué? necesitas. Ajá, y acuérdate que aquí estamos. Esto tienes que mirar el sector público de salud, cómo se maneja, primer, segundo nivel de atención. Entonces, ya cuando la persona llega con estas 3 cosas, ya lo detectaste. Sí. No estamos previniendo nada. No, y al final vas a controlar carbohidratos, vas a mandar ejercicio. O sea, al final creo que la terapia nutricional es muy... Bueno, es ya la estás misma cosa. controlando el síndrome metabólico. Ya está bien duro echar mucho para atrás. O sea, ya la sensibilidad de la insulina cambió y eso. Sí. Yo me siento muy identificado por familiares de que me dijeron, Luisfe, me diagnosticaron síndrome metabólico. Y yo dije, chuzo, yo creo que yo sabía que tenías eso hace como 10 años. O sea, porque tenías problemas de triglicéridos, no hacías ejercicio. O sea, le pusieron nombre, pues. Le pusieron nombre y quedó, dije, tengo ese síndrome. Y es como que, si ya tienes principalmente HDL bajo, presión arterial alta y glicemia más de 100, seguramente ya estás por allá. Y hay que controlarlo. Que creo que me transporto al episodio anterior de la diabetes. Esto no es que es diabetes. Bueno, puede serlo, puede no serlo. O sea, no necesariamente un síndrome metabólico tienes diabetes, pero sí tienes la resistencia a la insulina. ¿Pero qué pasa si no haces nada? ¿Ok? O sea, lo que yo iba a decir es que hay que controlar la alimentación either way. ¿Qué pasa Sí. si no hago nada? ¿Cómo así? ¿Qué pasa si no... O sea, si la persona llega con todo eso y no hace nada? Ahí es donde viene, puede venir un infarto, un ataque cerebrovascular. Porque no sabes de qué derrame. forma te va a afectar, pero puede ser una diabetes, puede ser puede ser cualquier enfermedad cardiovascular, cerebrovascular. O sea, eventualmente esto ya es inminente, o sea, tienes esto que es hacer importante. algo. Sí, Ajá. sí. O sea, un síndrome metabólico hay que actuar. Sí. No esperes a que le pongan nombre. Sí, 100%. Y si tienes antecedentes familiares de síndrome metabólico, y bueno, tienes más de 30 años y no te has hecho estos exámenes de glicemia, hemoglobina glicosilada, insulina, yo invitaría a que se hagan glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada e insulina en ayunas. Como tú dijiste, 10 a 12 horas de ayuno o 10 horas de ayuno, haber comido normal la noche anterior y no haber entrenado en las últimas 12 horas. Yo los invitaría, la verdad. Tengo uno más que creo que no pasa tanto, y ya estamos terminando el episodio, que es que yo he mandado otros 3 exámenes en atletas muy específicos. Por ejemplo, atletas que tienen que hacer competencias de peso. Sé que, bueno, el otro día tú estuviste en el podcast de Olimesa Ajá. y yo no sabía que él era atleta de, ¿cómo que se llama? De MMA. Eso. ¿No era Muay Thai? Yo creo que él hacía múltiples de Ok, estas. bueno, de UFC, pues digamos que UFC. Estos atletas necesitan otros exámenes porque tienen mucha pérdida de agua, porque pierden mucho peso y se deshidratan mucho. Tienen pérdida de masa muscular, pero fuerte, dije 20 libras en una semana. Eso es una locura. Pónganse a pensar, si tuvieras 20 libras en una semana, ¿eso a dónde se fue? O sea, ¿a dónde se fue ese peso? Eso es una locura.
y tienes obviamente un estrés súper alto porque te estás desnutriendo. Entonces, ahí hay 3 cosas que sabemos que van a estar altas, pero hay que medirlas para saber si hay que ir al médico inmediatamente, apenas se haga su peso y compita, o antes. Claro. Y yo mido una que se llama creatinquinasa, pero eso es muy específico. Si veo una persona que está perdiendo demasiado peso, demasiado rápido, y eso cuando los tienes elevados puedes tener riesgo de tener enfermedades del corazón o daño al corazón. Pero también hay estudios que dicen que los niveles de creatinquinasa en atletas deberían ser diferentes, porque obviamente tienen más gasto de masa muscular. Sí. Entonces eso es bien interesante también, como eso ni siquiera se ha llegado a un acuerdo ya. Todavía. Todavía no. Mido sodio y potasio, porque hay mucha pérdida de agua y normalmente pierdes mucho sodio y potasio, por ende puedes tener ese problema. Ojo, si yo veo estas cosas alteradas, yo refiero. Claro. No es que yo voy a hacer algo con esto, yo simplemente lo detecto y le digo ahí, vamos al doctor. Y el tema del cortisol, ¿no? Que por obvias razones va a estar elevado. Pero ojo, si están muy altas estas cosas o el sodio está muy por debajo, tengo que referir. Claro, claro. Por No, eso lo los del mido, sodio, pues. sobre todo. Imagínate, una hiponatremia severa te deja mal. Y a veces es que no, esa no es tu categoría de peso. A veces esa, pero bueno, yo no me meto ahí. Sí. A veces yo he atendido disque ultramaratonistas y esa gente que corre 100 kilómetros o corre por 3 días seguidos. Yo no los atiendo a menos que ya tengan su médico. Chao. O sea, de verdad que... Porque es bien demandante, tú sabes cómo es bien demandante, no me voy a coger el riesgo. Yo en esos casos me enfoco única y exclusivamente en nutrición, sigo la prescripción del médico. Yo una vez tuve un caso de un ultrarunner que tenía calambres severos, pero solamente le pasaba en carreras, o sea, a él no le pasaba en las prácticas. Mira, los niveles de electrolitos que vio en orina y en sangre, yo no te puedo explicar, yo no entiendo qué significa eso. Wow. Él fue a varios nefrólogos, etcétera. Mi conclusión era que él usaba demasiados electrolitos durante la carrera. Pero esa fue mi conclusión y nunca más supe nada, porque en verdad casos complejos hay para votar. Entonces, como son pacientes delicados, en verdad, esos son pacientes complicados, o sea, no es tan sencillo. Muchas veces cuando la demanda del ejercicio, bueno, Ironman no lo pido, pero en ultrarunning, yo sí pido que ya tú vengas con tu médico. No con tus exámenes, con tu médico. Con tu médico, ajá. Wow. Sí. Es que en verdad hay muchas cosas. Sí. Y obviamente nosotros estamos hablando de solamente cosas que tienen que ver con alimentación. Ahorita mismo. Ajá. Algunas para referir a un profesional, a un doctor especialista en este tema. Y otras para definir qué vamos a hacer con la alimentación. Por eso este episodio me ha gustado. Porque si ven, son cosas que del día a día. No son tan raras las cosas que hemos mencionado. O sea, ya tú hablaste que 4 pacientes de 7 que tuviste en un día tenían tiroiditis de Hashimoto. O sea, ya vinieron con eso, no es que yo los diagnostiqué ahí. No, totalmente. Pero por eso son terapias nutricionales específicas. Entonces, ya yo estoy hablando de atletas que van a perder peso. Esos atletas normalmente no van al nutricionista, los boxeadores que pierden 20 libras de peso en una semana. Entonces, son cosas que estamos viendo donde, si tú estás escuchando eso, yo creo que te vas a sentir identificado con alguna. Y no es que te estamos diciendo, hazte este examen urgentemente. Estamos diciéndote, esto es contextual, esto hay que ver tus antecedentes, tanto personales como familiares, hay que analizar tu alimentación actual y hay que analizar si has tenido no un stop, como que no has podido lograr alguna meta que te has logrado, que como tú dijiste, tal vez no has logrado bajar de peso y has hecho ejercicio, dormido bien, comido bien. Ahí es donde tal vez tú empiezas a sospechar. O sea que muchas de estas cosas no es que las mandamos, sino que nosotros sabemos sospechar. Exacto. Nos da pistas. Exactamente. Las pistas de Blue, las pistas de Eddie y las pistas de Luife se llama este episodio. Entonces, son cosas importantes para hacer. No tocamos otras cosas que tal vez habíamos planeado, como otros exámenes no sanguíneos, pero creo que eso lo podemos dejar para después. Vale. Porque me ha gustado este episodio que en general yo lo concluiría como que no vamos a dar las conclusiones porque son muy específicas, pero hablamos de glicemia, o sea, azúcar, tiroides, colesterol, y bueno, lo de los atletas que fue el final. Pero en general es ovario poliquístico, azúcar, tiroides, colesterol. Fueron los temas principales de hoy. Así que bueno, de verdad que creo que cada vez estamos fluyendo más hasta tú y yo aquí en los temas. Y me gusta que nos atrevemos a decir no sé. Sí. Nos atrevemos a decir yo refiero. Claro. Porque igual creo que... Es que hay que hacerlo. Es que por eso necesitamos más gente. Y no es que estamos haciéndolo por joder, y pongo esa palabra, dije, mandándote a otro médico. No, claro. O sea, hay especialistas en cada cosa. Mira cómo yo soy, en teoría especial, dije en teoría, mira el síndrome del impostor. Soy especialista en alimentación,
En teoría, ¿entiendes? Ese es el síndrome del impostor mal. Y no conozco todo eso que tú conoces de la tiroides. No, pero imagínate conocerlo todo, imposible. No se puede. Es que no se No puede. se puede y tampoco es necesario. Hay trabajo para todo el mundo. Por eso, si a mí me llega una persona con Hashimoto que no está con un médico y no está controlando esa parte, va para donde Eti. Es que es así. Y probablemente va un endocrino también, ¿no? Y yo no tengo ninguna pena en referir. Eso, al final, siempre tenemos que estar seguros de lo que recomendamos. Porque si vienes conmigo o vienes con Eti, ten seguro que si no te refería a alguien más... Estás en buenas manos. Exactamente. Estoy seguro de lo que te estoy recomendando y tengo experiencia en eso. Así que bueno, este episodio, como te dije, episodio número 7. Recuerden suscribirse en YouTube y seguirnos en Spotify. Y si están en Spotify y te está gustando esto, danos 5 estrellas, que eso nos ayuda a que llegue a muchas más personas. El otro día vi la data de Spotify y decía que tuvimos 16,000 impresiones en las últimas 30 días. Impresiones es como que personas que vieron la portada. No necesariamente entraron. Pero eso es que se lo pusieron a buco gente. Sí. Y eso me encanta de Spotify. Mírenlo, óiganlo. Exacto. Es un mensaje subliminal. Compártanlo. Así que bueno, ahí bueno, ya nos están siguiendo. Pueden seguir a Eti en nutrición.panamá en Instagram y a mí en Luife Nutrición, aunque bueno, ya ambos estamos en TikTok. Ya vas. Es Síganme que en Instagram. Es que Eti tuvo un video viral en TikTok, entonces tienen que ver ese video viral en Ay, TikTok ya porque la es de vi. este podcast y me encantó. Pero bueno, que tengan un muy buen día y compartan este podcast. Bye.